Buenas tardes, hermanos. Que el Señor los bendiga. Un feliz sábado. Vamos entonces a iniciar con nuestra clase bíblica. Los estoy saludando a todos por igual. Esperamos que esta tarde también sea de bendición para todos el poder estudiar este tema. El tema que vamos a estudiar, hermanos, eh, lo hemos titulado así. eh, el sellamiento no termina con el decreto dominical. Y esto a raíz de algunas enseñanzas que están proliferando diciendo de que cuando salga el decreto dominical ya el sellamiento habrá terminado. Entonces queremos entender o queremos recordar en qué consiste realmente, en qué consiste el proceso de los eventos del fin una vez se emita el decreto dominical. ¿Qué sigue después del decreto dominical? Bueno, para eso tenemos que recurrir, ¿cierto? A los diagramas de los eventos finales con el fin de poder ilustrar este asunto. Pero vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios para que sea el Señor, el Espíritu Santo, quien nos ilustre acerca de estos acontecimientos que deben suceder después del decreto dominical. Entonces, el objetivo, hermanos, recuerden, el objetivo es entender que el sellamiento no termina con la ley dominical, ¿sí? Eh, que el sellamiento va a seguir su proceso una vez que salga el decreto dominical nacional y mundial y obviamente tendrá su culminación al cierre del tiempo de gracia. Vamos a orar entonces para pedir la dirección de Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la vida. Gracias porque a esta hora nos reúnes nuevamente como tus hijos para estudiar tu palabra. Señor, estamos muy agradecidos por la luz que ha llegado a nuestras vidas, por tu cuidado y protección, y porque en tu palabra, Señor, está claramente establecido el camino que el pueblo de Dios debe seguir, debe transitar hasta llegar al cielo. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una luz que alumbra en la mañana. Señor, te pido que a esta hora el Espíritu Santo esté en medio nuestro, por favor, dándonos el discernimiento y la claridad de pensamiento para entender este tema, recordarlo, Señor, y poderlo fijar en nuestra mente para no ser engañados. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a entrar en materia. Mm, Recuerden que el objetivo es ese, eh, recordar cuál es o que el sellamiento no termina con el decreto dominical. Nosotros, en el adventismo historicista, disponemos de un diagrama, ¿sí? Disponemos de un diagrama donde hemos revisado vez tras vez cuál es, ¿cierto? ¿Cuáles son los eventos que debían suceder y ocurrir después de 1844? Este diagrama, hermanos, para los que quizás es bueno recordarlo, este diagrama, que aquí lo llamamos como el diagrama 2, donde estamos ilustrando el orden o la secuencia de los eventos finales, está basado en la inspiración de primeros escritos y el conflicto de los siglos, donde la profeta de Dios dice que Dios le ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, que él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones
del camino para el cielo y que no tiene por qué hacer conjeturas. Entonces, este diagrama fue elaborado por nuestros pioneros para ilustrar todos los eventos que deben suceder desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo y hasta el establecimiento de la eternidad. Este diagrama vez tras vez lo hemos estudiado, lo hemos compartido, algunos hermanos se les ha enviado, ¿cierto? Ya lo tenemos para poderlo mirar en nuestras manos, estudiarlo. En el respaldo de este diagrama están los fundamentos del espíritu de profecía que explican cada proceso. Nosotros sabemos que, hermanos, en 1844 empezó el juicio investigador de acuerdo a las escrituras y al espíritu de profecía. También empezó el sellamiento. Bueno, estos dos eventos son muy importantes. El inicio del juicio investigador y el sellamiento. ¿Dónde van a terminar el juicio investigador y el sellamiento? ¿Dónde tiene su fin el juicio investigador y el sellamiento? Tiene su fin en el cierre de la gracia. Es allí, hermanos, donde termina el sellamiento, cuando se cierre la gracia. Para ese momento, los que han sido sellados, los que hemos sido sellados, si hemos muerto, pues resucitaremos después. Y si estamos vivos, nosotros, los vivos sellados, seguiremos ya, pero formando parte del grupo de los 144,000 sellados, literales. Los que han muerto en el mensaje del tercer ángel, que empezó en 1844, hasta los que mueran, hasta el cierre de la gracia, ¿cuándo van a resucitar? Van a resucitar, hermanos, van a resucitar aquí, hermanos, en la resurrección especial. Después de que se cierre la gracia, viene el decreto de muerte, el pequeño tiempo de angustia de Jacob, se escucha la voz de Dios y con la voz de Dios resucitan los justos en la resurrección especial. Recuerden que en esa resurrección especial no solamente van a resucitar los justos que murieron entre 1844 y el cierre de gracia. En esa resurrección especial también van a resucitar unos impíos, los que le traspasaron, ¿sí? Y después de esto, hermanos, después de esto, al final, cuando venga Cristo, la segunda venida de Cristo, será entonces la resurrección general de los justos, desde Adán hasta 1844. Entonces, alguien se preguntará, bueno, entonces, ¿cuántas resurrecciones van a haber? Bueno, cuando nosotros leemos el último capítulo del conflicto de los siglos, lo vamos a entender porque ahí se explica detenidamente. Hoy vamos a tratar de entender algo. Pero hablando de las resurrecciones, hermanos, después del cierre de la gracia, hay una resurrección especial que resucita de Daniel 12:2. Unos van a resucitar para salvación, otros para condenación, Daniel 12:2. Y al final, cuando Cristo venga, va a haber una resurrección general. Entonces, antes de la resurrección general de los justos, desde Adán hasta 1844, pues va a haber una resurrección especial. Y esa resurrección especial es de los que murieron en el mensaje del tercer ángel, que comprende desde 1844 hasta, hermanos, hasta el cierre de la gracia. ¿Sí? Vamos a ir, hermanos, a revisar un aspecto que tiene que ver con este tema, con el sellamiento, para ver que el sellamiento no termina con el decreto dominical. Aquí, hermanos, vuelvo a la cita anterior. Aquí me olvidé, hermanos,
Aquí me olvidé, discúlpenme, de ilustrarles que el sellamiento y el juicio investigador que iniciaron en 1844, obviamente, hermanos, terminan en el cierre de la gracia, pero antes del cierre de la gracia, ¿qué hay? ¿Sí? Miren, estamos viviendo en el tiempo del mensaje del tercer ángel. La imagen de la bestia ya se ha formado. Viene la marca de la bestia o la ley dominical. Algunos están predicando que cuando salga el decreto dominical, aquí va a terminar el sellamiento. Y no es así, porque cuando salga el decreto dominical, ¿sí? Nosotros vamos a recibir la lluvia tardía, vamos a dar el potente pregón y en muchos, como resultado de la lluvia tardía y el potente pregón, muchos en este espacio, hermanos, entre la marca de la bestia, entre la ley dominical, el decreto de la ley dominical y el cierre de la gracia, muchos van a escuchar el mensaje, la última advertencia y se van a convertir. Muchos que han venido escuchando o que van a escuchar por primera vez, pero van a ser sinceros, se van a convertir. Entonces, de nada serviría, hermanos, y el sellamiento termine con la marca de la bestia, con el decreto dominical, de nada serviría que el sellamiento termine allí, ¿cierto? De nada serviría, pues porque el cierre de la gracia se ha extendido y, hermanos, cuando la gracia se cierre, quiere decir que ya se ha terminado el sellamiento. Termina el sellamiento con el cierre de la gracia, pero el decreto dominical sale antes. Y ese decreto dominical, hermanos, es lo que hace que el Señor envíe la lluvia tardía, el Espíritu Santo con poder para que su pueblo, sus hijos fieles, demos el fuerte pregón, el potente pregón y hayan conversiones todavía. De eso vamos a hablar ahora. Entonces, así de esta manera gráfica podemos ilustrar que antes de que se termine el sellamiento, antes de que se cierre la gracia, va a ser emitido el decreto dominical, pero que el decreto dominical no es el cierre de la gracia ni el fin del sellamiento. Hay un espacio, hermanos. Aquí, entre el punto 3 y el punto 5, hay un espacio. Y en este espacio del decreto dominical al cierre de la gracia, hay unos eventos. La lluvia tardía, el potente pregón y el pequeño tiempo de angustia. Este espacio entre el decreto dominical y el cierre de la gracia o la finalización del sellamiento, pues o es un espacio pues muy corto, ¿verdad? Es un espacio muy corto. No es que nos vamos a llevar allí años dando el fuerte pregón, ¿cierto? Dando el fuerte pregón y en el tiempo, y en el pequeño tiempo de angustia. No, será un tiempo relativamente corto. Nosotros no sabemos cuánto, pero eso quiere decir, hermanos, que si a estas alturas estamos viviendo a las puertas de la ley dominical y vemos que el decreto dominical mundial es inminente, entonces tenemos que saber que el cierre de la gracia también es inminente, también está cercano, que el fin está cerca, ¿sí? Entonces terminará el sellamiento. Esperamos, hermanos, esperamos que sea nuestra generación la que vea, hermanos, venir al Señor. Esperamos ser nosotros los que recibamos la lluvia tardía y demos el potente pregón. Nos estamos preparando para eso. Nos debemos preparar para eso. ¿Sí? Obviamente que el Señor va a permitir que algunos descansen en el sueño de la muerte, algunos niños, algunos ancianos, o quizás algunos que no van a resistir la prueba, la crisis, seguramente les va a permitir descansar. Pero, hermanos, tenemos que saber que todos los acontecimientos que están escritos para el final, la finalización del juicio investigador y del sellamiento y del cierre de la gracia, pues nosotros los podemos avisorar
y a pesar de que no colocamos fechas exactas, sabemos que el tiempo de su regreso está muy cerca y que nos tenemos que decididamente preparar para eso. Entonces, vamos entonces a continuar. Dice el capítulo 58 de Isaías contiene la verdad presente para el pueblo de Dios. ¿Qué dice el capítulo 58 de Isaías? ¿Alguien recuerda por qué es importante el capítulo 58 de Isaías? Allí empieza diciendo el capítulo 58 que nosotros debemos alzar la voz como trompeta, ¿sí? Y denunciar al pueblo de Dios su apostasía, su rebelión, su pecado. Y para eso, hermanos, se tiene que unir la obra médico-misionera y el ministerio evangélico para dar el mensaje al mundo. Sobre los que guardan el sábado del Señor descansa la responsabilidad de hacer una obra de misericordia y benevolencia. La obra médico-misionera ha de unirse con el mensaje y ha de ser sellada con el sello de Dios. Hermanos, esto es bien importante. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos y leemos esto, hermanos, donde dice que los eventos son solemnes, ¿sí? Los eventos son solemnes, los que están relacionados con el final del tiempo de gracia, ¿sí? Entonces vamos a revisar esta parte. ¿Hasta cuándo debe durar el sellamiento? La voz dice, hasta no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los 144,000. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a leer. En una reunión celebrada en Dorchester, Massachusetts, en noviembre de 1848, recibí una visión acerca de la proclamación del mensaje del sellamiento y del deber de los hermanos de publicar la luz que brillaba sobre nuestro sendero. Después de salir de la visión, le dije a mi esposo, tengo un mensaje para ti. Tienes que empezar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Será pequeño al comienzo, pero a medida que la gente lo lea, te enviará medios con los cuales imprimir y será un éxito desde el mismo principio. Se me ha mostrado que de este modesto comienzo brotarán como raudales de luz que han de circuir el mundo. En 1850, hermanos, la hermana Joy ya da testimonio de que ya estaba en acción el sellamiento. ¿Sí? Ya estaba en acción. En el diagrama nosotros vimos que empezó en 1844. En 1850 estaba en acción. ¿Por qué? Porque en 1850 muere una persona conocida, que es la señora Hastings, y la profeta escribe, vi que ella, la señora Hastings, estaba sellada, como había muerto, ¿no? Había muerto sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. Bueno, estar con los 144,000 no significa ser de los 144,000. Hoy en día hay muchas personas que tienen problema con esto. Le hacen caso al pastor Bohr y a los pastores corporativos que dicen que los 144,000 es la misma gran multitud. Pero hay diferencias abismales. Juan ve a los 144,000 en esta tierra, ¿sí? Y los ve con esas características que describe Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Y Juan también ve, bueno, los 144,000 por un lado es un grupo que se puede contar, ¿sí? Se puede contar. Pero la gran multitud, Juan la ve en el cielo, delante del trono. Y entre esa gran multitud, ¿qué contenía la gran multitud? La gran multitud contiene
a los 144,000, contiene a los de la resurrección especial, a los justos de la resurrección especial, y contiene a los que resucitaron en la resurrección general. Fíjense cómo hay una diferencia. Los 144,000 son los 144,000 que Juan los ve, ¿sí? Que no se contaminan con mujeres, que ven caer las plagas, ¿sí? Que pasan por el gran tiempo de angustia. Pero la gran multitud es un grupo que contiene a los 144,000, mas no son los 144,000, porque en la gran multitud vamos a estar todos los redimidos de todas las épocas. Y todos los redimidos de todas las épocas no van a ver caer las plagas, ¿sí? No van a pasar por la experiencia de los 144,000. Toda la gran multitud no va a cantar el cántico que solamente los 144,000 van a cantar. Entonces hay una diferencia abismal y muchas más. Juan ve a la gran multitud vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, obviamente, porque todos los salvados han aceptado la justicia de Cristo. Pero Juan también ve a los 144,000 allá con palmas y vestidos de ropas blancas. Pero en esta tierra no tenían eso. No tenían las palmas ni tenían las ropas blancas. Juan los ve allá en el cielo. Obviamente que para estar vestidos de ropas blancas en el cielo, pues son los que han aceptado la justicia de Cristo aquí en la tierra. Hay diferencias muy marcadas entre los 144,000 y la gran multitud para decir que no son la misma compañía. Entonces, la hermana White, hablando de la hermana Hastings, que muere en 1850, ella dice, yo vi que ella, la señora Hastings, estaba sellada, había muerto sellada, que se levantaría, o sea, va a resucitar en su momento, y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. ¿En qué momento, a ver hermanos, en qué momento la señora Hastings se va a levantar y va a estar con los 144,000? No va a ser de los 144,000, como tampoco la profeta, la hermana White, va a ser de los 144,000, pero va a estar con los 144,000. Entonces la pregunta sería, ¿en qué momento la señora Hastings o la hermana White se van a poner en pie sobre la tierra y van a estar con los 144,000? ¿En qué momento, hermanos? Voy a ayudarles. Voy a ayudarles. ¿Quiénes son los que van a resucitar en la resurrección especial? Hermanos, los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel desde 1844. Muy bien. Los que van a resucitar en la resurrección especial son los justos que vivieron entre 1844 y el cierre de la gracia, ¿cierto? Ellos van a resucitar. Si nos toca morir a nosotros, nosotros vamos a resucitar en la resurrección especial. ¿Adán va a resucitar en la resurrección especial? No, ¿verdad? ¿Cuándo va a resucitar Adán? Eva, Abel, ¿cuándo van a Moisés? Bueno, Moisés fue resucitado. David, ¿cuándo van a resucitar ellos? Dice Daniela, en la resurrección general, ¿cierto? Allí van a resucitar ellos. En la resurrección especial van a resucitar los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Entonces, ahora sí, como la hermana White se cuenta entre los que murieron en el mensaje del tercer ángel, pues ella también se cuenta en los que van a resucitar, así como la señora Hastings, y vi que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. No va a ser de los 144,000, porque los 144,000 no ven muerte, nunca mueren, nunca van a morir. ¿Sí? Van a pasar vivos, se va a cerrar la gracia, vamos a pasar vivos, que Dios nos dé el privilegio
y vamos, no vamos a morir. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella. Descansaría durante el tiempo de angustia. Bueno, ella, la señora Hastings, pues, no iba a pasar por el tiempo de angustia, ¿cierto? Pero iba a estar no iba a formar parte de los 144,000. Ya en 1851, ella hace referencia a algunos hermanos que habían muerto, pero que habían muerto sellados. Miren cómo dice, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Eso dice en primeros escritos. Ella habla allí de que en 1800, cuando ella escribe los primeros escritos, ¿sí? Después de 1844, dice que estamos viviendo en ese tiempo de sellamiento, dice ella, en el tiempo de sellamiento. Ahora les presento este asunto ante ustedes y todo el pueblo de Dios quienes lean estas líneas. La obra de Cristo es sanar y no para destruir. La obra de Dios no es para derribar, sino para construir, pero que nadie se eduque a sí mismo en acusar a los obreros de Cristo que viven o sus preciosos santos dormidos a quienes Él ha sellado para sí. Tenga cuidado de qué lado está trabajando. 1894. Personas que habían muerto, que ella le llama preciosos santos dormidos, a quienes el Señor ya había sellado, habían muerto sellados. En 1899 ella dijo algo especial, hermanos, y esto ha dado para engaño, ¿cierto? Algunos han puesto fecha de inicio del juicio de los vivos y han puesto fecha de finalización del juicio de los vivos. Eso, hermanos, es bien peligroso porque nosotros no sabemos cuándo termina el juicio de los vivos. La hermana White dijo algo referente a que estaba por comenzar. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? En 1899. Ella dijo, no es tiempo de abochornarnos de nuestra fe. Somos espectáculo ante el mundo, ante los ángeles y ante los hombres. El universo entero. Acá hay una pregunta de mi hermano Fernando, ya la vamos a contestar. ¿Cuál es la gran diferencia entre la resurrección general y la resurrección especial? Bueno, es una pregunta bien sencillita que cualquiera de mis hermanos la va a contestar. Ya vamos a contestar. El universo entero contempla con interés inefable la obra final de la controversia entre Cristo y Satanás. En un tiempo como el presente, cuando la obra del juicio de los vivos está por comenzar. Miren que la cita es de 1899 y ella dice que el juicio de los vivos está por comenzar, pero ella no puso fecha de inicio del juicio de los vivos, ni tampoco puso la fecha final de la terminación del juicio de los vivos. Ella solamente dijo, en un tiempo como el presente, cuando la obra del juicio de los vivos está por comenzar. Hermanos, el apóstol Pedro dice que es hora de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Es hora de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio. Y los corporativos dicen, ya ve que ahí está diciendo que el tiempo de gracia se cierra primero para los adventistas. El Señor no está hablando allí, ni el apóstol Pedro están hablando del cierre de la gracia. En segunda de Pedro. Ellos están hablando del juicio. Y el juicio investigador empezó. Y con el juicio investigador empezó el juicio de los muertos. Desde Adán en adelante. Y una vez que termina el juicio de los muertos, debía empezar el juicio de los vivos. ¿Y qué va a pasar cuando termine el juicio de los vivos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando termine el juicio de los vivos, hermanos? Es una pregunta bien sencilla. ¿Qué va a pasar? Se cierra el tiempo de gracia. Amén. Se cierra el tiempo de gracia. ¿Sí? Cuando termine el juicio de los vivos, se cierra el tiempo de gracia. Nosotros no lo sabremos. Seguiremos en nuestra vida común, en los trabajos común,
y será como en los días de Noé. No se dieron cuenta, no entendieron que el tiempo de gracia se había cerrado, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, ¿permitiremos que la ambición no consagrada tome posesión del corazón? Ella dice allá en 1899, el juicio de los vivos está por comenzar. ¿Permitiremos que la ambición no consagrada tome posesión del corazón? ¿Qué podrá ser de algún valor para nosotros ahora, excepto que seamos aliados leales y fieles al Dios del cielo? Hermanos, si el juicio de los vivos estaba por comenzar en 1899, estaba por comenzar, no que haya comenzado, sino que estaba por comenzar. Dice ella, ¿qué podrá ser de algún valor para nosotros ahora, excepto que seamos aliados leales y fieles al Dios del cielo? ¿Cuántos años han pasado desde 1899, cuando el juicio de los vivos estaba por comenzar? Vamos a poner 1900, al 2000, al 2022. 123 años, ¿cierto? Desde 1899. Aproximadamente 123 años. Hermanos, uno se pregunta, ¿y no será que el juicio de los muertos el juicio de los vivos está por terminar? Si en esa época la hermana White pudo decir, está por comenzar el juicio de los vivos, bueno, uno se pregunta y dice, ¿y qué va a pasar cuando termine el juicio de los vivos? ¿Y qué tal que hoy, hermano, hoy en este día te toque el turno a ti ser examinado? Que tu nombre sea examinado en el cielo, en los registros, para ser determinado si eres salvo o si eres perdido. Para que en tu nombre o en el mío se coloque al frente de cada nombre, salvado o perdido. Entonces el tiempo que estamos viviendo es un tiempo solemne, ¿verdad? Solemne. Tenemos que darle prioridad a eso, hermanos. Que Dios no permita y que nuestro nombre sea pasado en el listado del cielo para ser examinado. Nuestro nombre, para ser examinado nuestro carácter, no la persona literal allá en el cielo. No, nuestro nombre, nuestro carácter. Que Dios permita que cuando llegue ese momento de que se pase tu nombre, mi hermano, de que se pase tu nombre, mi hermana, de que se pase mi nombre, no seamos hallados faltos. Que cuando se pase nuestro nombre al escrutinio, equivalga a ser pesados en la balanza y no ser hallados faltos. ¿Qué podrá ser de algún valor para nosotros ahora, excepto que seamos hallados leales y fieles al Dios del cielo? ¿Qué hay de valor verdadero en este mundo cuando estamos a la orilla del mundo eterno? ¿Qué clase de educación podemos dar a los alumnos de nuestras escuelas que sea tan necesaria como el conocimiento de qué dicen las Escrituras? Hermanos, miren esto. Quiero ir a la tabla, ¿sí? Quiero ir a la tabla para ilustrarles. El hermano pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la resurrección general y la resurrección especial? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿cierto, hermano Fernando? ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección especial y la resurrección general? Hermanos, hay una diferencia en tiempo. La resurrección especial se da aquí, hermanos, después del cierre de la gracia, después del decreto de muerte, cuando viene el pequeño tiempo de angustia de Jacob, ¿cierto? Ya están cayendo las plagas. Después del decreto de muerte se escucha la voz de Dios, y cuando se escucha la voz de Dios, sucede la liberación y glorificación del pueblo de Dios, la resurrección especial de Daniel 12:1 y 12:2, de 12:2. Allí sucede la resurrección especial. ¿Quiénes resucitan en la resurrección especial? Los justos que vivieron entre 1844 y el cierre de la gracia.
Los que murieron en este periodo de 1844 al cierre de la gracia, resucitan aquí en la resurrección especial. ¿Y cuál es la resurrección general? La que sucede en ocasión de la segunda venida de Cristo. Resurrección general de los justos. ¿Y quiénes resucitan en esa resurrección general? Los que murieron desde Adán hasta 1844. Ahora, ¿por qué hay una resurrección especial? Valdría la pena preguntarse, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque debe ser porque el Señor nos da el privilegio a nosotros de obtener la victoria sobre la marca de la bestia, ¿sí? De vivir en estas épocas, de haber predicado, de haber tenido el privilegio, hermanos, de haber predicado el juicio investigador, el sellamiento, el mensaje del tercer ángel, de haber dado el potente pregón también. Nos da ese privilegio. Por eso, de una manera especial, nos resucita. ¿Para qué nos resucita? Hermanos, es muy bonito leer estos capítulos finales del conflicto de los siglos. Nosotros, hermanos, cuando se escuche la voz de Dios, resucitaremos, los de la resurrección especial, ¿cierto? Si hemos muerto, vamos a resucitar. ¿Y qué vamos a contemplar? ¿Por qué se le llama resurrección especial? Porque nosotros vamos a contemplar cómo en el cielo aparecen, hermanos, los 10 mandamientos con el sábado brillando. Vamos a escuchar, hermanos, los de la resurrección especial, o bueno, van a escuchar. Yo quiero contarme entre los 144,000, que también van a formar parte de esto, ¿sí? Ellos también van a ver los 10 mandamientos, los 144,000, porque aquí están vivos. Van a escuchar, o vamos a escuchar, que se anuncia el día, la hora y el pacto. O sea, el Señor, la voz del cielo anuncia el momento, el día y la hora de su venida. Y eso no es colocar fechas para su venida, sino que Él anuncia el día y la hora que viene. Ya hemos escuchado la voz de Dios, han resucitado los justos, el Señor está a punto de aparecer porque ya se ha escuchado su voz. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Una vez que se anuncia el día y la hora, aparece la señal del Hijo del Hombre. En ese momento, es como decirles, como yo estarles diciendo ahora, aquí estamos hoy, el 31 de diciembre, predicando el tema del sellamiento. ¿Sí? Entonces aparece la señal del Hijo del Hombre, aparece el Señor Jesucristo, hermanos. Y nosotros, los de la resurrección especial o de los 144,000, vemos todo esto. Vemos todo eso. Adán no ve todo eso, porque Adán no ha resucitado. Los que murieron antes de 1844 no participan de eso. Ellos resucitan con la segunda venida de Cristo, ¿no? Y resucitan siendo transformados, incorruptibles, y entonces ellos resucitan y juntamente con los que estamos vivos somos arrebatados para encontrar al Señor en el aire. ¿Sí? Pero, hermanos, empieza allí el periodo de los 1000 años. Bueno, ¿por qué se llama resurrección especial? Porque juntamente con los 144,000 somos participantes de unos acontecimientos especiales. ¿Cuáles son esos acontecimientos especiales? Se escucha la voz de Dios que los resucita. Vemos los 10 mandamientos que aparecen en el cielo con el cuarto mandamiento refulgente. Escuchamos el día y la hora de la venida de Cristo. Él vuelve a mencionar el pacto que hicimos, que hizo con nosotros de salvarnos. Vuelve a mencionar la hora del pacto. Hermanos, y vemos nosotros la señal del Hijo del Hombre. Y vemos venir al Señor con todos sus ángeles. Ahora, imagínense, hermanos, los que están aquí. ¿Cuántos hermanos están en la sala? 12. Hermanos, yo te puedo dar una noticia hoy.
tú y yo, si perseveramos hasta el final, podemos formar parte de los 144,000 o formaremos parte del grupo de la resurrección especial que vamos a morir en el mensaje del tercer ángel. Ese es un honor, ¿verdad? Amén, hermanos. Nosotros no vamos a formar parte, ninguno de los que estamos aquí, hermanos, en esta sala y los que van a escuchar, si permanecemos fieles y leales, no vamos a formar parte de la resurrección general de los justos, ¿sí? Porque en la resurrección general de los justos van a resucitar los que murieron desde Adán hasta 1844. Ustedes y yo formamos parte o de los 144,000 o de la resurrección especial. Pero si perseveramos, bien sea que formemos parte de los 144,000 o de los de la resurrección especial, tendremos el privilegio, hermanos, tendremos el honor de escuchar la voz de Dios que nos resucita o que resucita a los de la resurrección especial. Si somos de los 144,000, tendremos el privilegio de escuchar el día y la hora, ¿sí? Ver los mandamientos de Dios que aparecen allí en el cielo y, hermanos, ver la señal, la aparición de la venida del Hijo del Hombre y verlo a Él con todos sus ángeles venir. Por eso es un honor y por eso a eso se le llama la resurrección especial. ¿Sí? Me detuve allí, hermano Fernando, por usted. ¿Está bien? Esperamos que haya quedado claro, ¿cierto? Pero esto lo tenemos que complementar, hermanos, con la lectura del conflicto de los siglos, la liberación final del pueblo de Dios y el fin del conflicto. Bueno, vamos a seguir. En esa época también se mencionó a unos vivos, perdón, a unas personas que estaban vivas, que estaban selladas, pero que iban a morir. Mejor, en 1899, la profeta también habló de unas personas que en ese momento estaban vivas, pero que iban a morir selladas. ¿Sí? Miren lo que dice. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Cuáles son los bienaventurados, los muertos que mueren en el Señor? Los que murieron desde 1844 en adelante hasta el cierre de la gracia. Bueno, bienaventurados los que ahora mueren en el Señor. Entonces, había unas personas vivas que la hermana Juan dijo, van a morir, pero van a morir selladas. Bueno, van a morir selladas. Sigamos revisando que esto es bien interesante estudiarlo, hermanos. Ahora, ya vimos cuándo es que se va a dar el fuerte clamor, ¿cierto? Entonces, hermanos, como estamos en una clase, quiero volver otra vez al diagrama para volver a ilustrar cuándo es que se va a dar el fuerte clamor, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuándo es que se va a dar el fuerte clamor? Bueno, se va a dar el fuerte clamor aquí, miren. Sale el decreto dominical, la marca de la bestia, la ley dominical. Viene la lluvia tardía y aquí, como resultado de la lluvia tardía, se da el potente pregón. A ver, hermanos, quiero preguntarles, ¿si alcanzan a mirar bien allí? ¿Es suficiente el tamaño para mirar?
¿Mis hermanos vinieron? Sí, Hola. hermano. Acá estamos mirando el que nos mandó, ahí se ve bien. Ah, bueno, ya lo Se tienen en ve, vivo. ahí se ve. Ahí Se se ve ve bien. bien, ahí se ve. ¿No? Bueno, gracias, hermana. Mire, ¿cuándo es que se da el fuerte clamor o el potente pregón? Como resultado de la lluvia tardía. Nos vamos a ubicar en este tiempo aquí. Entre el decreto dominical y el cierre de la gracia, se da el fuerte clamor o el fuerte pregón. Bueno, se da allí. Y entonces dice que en ese periodo, hermanos, en ese periodo, miles se van a convertir. Entonces pregunto, hermanos, si miles se van a convertir en el periodo del potente pregón, a ver, quiero agrandar un poquito aquí con esa. Acá está. Permítame un ratico. Aquí. Gracias. Mire, si en este periodo del potente pregón o el fuerte clamor van a haber conversiones y la profeta dice que miles se van a convertir, quiere decir que todavía hay gracia, ¿verdad? Que no se ha cerrado el tiempo de gracia. ¿De qué serviría, hermanos? ¿De qué serviría dar el fuerte pregón, recibir la lluvia tardía, dar el fuerte pregón, si ya se ha cerrado la gracia, si ya se ha terminado el sellamiento? ¿De qué serviría? No serviría de nada. Por eso es que estamos estudiando esta parte, porque están enseñando ahora de que el sellamiento, que comenzó en 1844, va a terminar con el decreto dominical. Y eso no es verdad. El sellamiento va a terminar con el cierre de la gracia. Y en el periodo del potente pregón van a haber conversiones. Entonces vamos a ir a revisar el fundamento, que durante el fuerte clamor o el potente pregón, miles se van a convertir. Pregunta, hermanos, pregunta, ¿por qué se le llama aquí potente pregón? ¿Por qué? O mejor, ¿qué contiene el potente pregón para que sea un potente pregón? ¿Qué contiene? Bueno, es un Eh, potente... Adelante. porque el potente pregón viene acompañado del cuarto ángel que ilumina la tierra, que baja del cielo. Muy bien. Hermanos, el potente pregón o el fuerte clamor es el mensaje de los tres ángeles acompañado del mensaje de Apocalipsis 18 del 1 al 4. Ahora, juntemos esos dos mensajes. En ese potente pregón, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a resaltar la verdad del sábado, del mensaje del primer ángel, ¿cierto? Vamos a resaltar la caída de Babilonia. Ha caído Babilonia. A denunciar los pecados de Babilonia. Y vamos a hacer un llamado poderoso a no adorar la bestia ni a su imagen. Y vamos a hacer un llamado poderoso, alzando la voz como trompeta, a salir de Babilonia. ¿Sí o no? Por eso se llama potente pregón. Y para eso necesitamos recibir el poder de Dios con la lluvia tardía. Necesitamos hacerlo. Por eso se llama potente pregón y además es el último llamado de advertencia, porque ese es el último mensaje, la última advertencia que va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia y nos van a llevar a la cárcel, nos van a desterrar, nos van a quizás a castigar, nos van a matar a algunos, porque van a volver a haber mártires por la causa de Dios, porque todavía no se ha cerrado la gracia, pero una vez se cierre la gracia, los que pasaron vivos en el cierre de la gracia serán los 144,000, que no van a haber muerte. Entonces, hermanos, durante ese fuerte clamor, miles se convertirán. Hoy en día pareciera
y nadie se convierte. Bueno, nosotros hemos sido bendecidos, ¿verdad? Porque hemos visto conversiones. Hemos crecido, hemos visto que la gente cree, que nos llama, que nos escucha, que nos recibe, aunque algunos otros no nos reciben. Bueno, pero hemos visto el poder de Dios obrando, hermanos. Hemos visto resultados. El Señor nos ha acompañado. El Señor ha bendecido el esfuerzo, por pequeño o grande que sea. El Señor ha bendecido el esfuerzo. El poder de Dios se ha manifestado en las personas. Pero en ese periodo del fuerte clamor, miles se van a convertir. Así que, mi hermano, esa literatura que usted entrega, esas visitas que usted hace, esas hojitas que recibe, esas llamadas, esos mensajes, esas trasnochadas que usted se pega para estudiar, para orar, para visitar, eso no es en vano, porque el Espíritu de Dios está trabajando en las personas y en este tiempo miles se van a convertir. Miren lo que dice. Voy a citar de la compilación de eventos de los últimos días, porque todas la tienen. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. ¿Les recuerda a alguien estas palabras? ¿A quién era que los adversarios no podían ni contradecir ni resistir? Al profeta Esteban. A Esteban. No podían resistir, hermanos. Tenía tanta sabiduría que cuando Esteban los estaba amonestando, estos dirigentes religiosos, ¿qué hicieron? Se taparon los oídos, hermanos, gritaron y arremetieron contra él. ¿Sí? No podían resistir la sabiduría de Esteban. Tengo que sacar tiempo para compartirles un encuentro que tuve con un pastor de la corporación en ese grupo donde me invitaron, hermanos, y voy a sacar el momento para hacerles escuchar esa amonestación que le tuve que hacer a este pastor, porque de una manera bien baja salió a decir que en ese grupo donde estábamos, más de 300 personas, este servidor empezó a compartir mensajes, a ayudarles, y comenzó a mostrarles la apostasía, las evidencias, y por ahí ese pastor salió a decir, en este grupo hay infiltrados, hay disidentes, y el señor Carlos Gómez es uno de ellos. No ha hecho más que atacar la corporación y criticar, como ellos se sienten atacados, criticados, censurados. Y bueno, antes de que me eliminaran del grupo, pues tuve que hacerle una amonestación clara y directa. Hermanos, y muchas personas escucharon y fueron testigos de eso. Y bueno, para la gloria de Dios, esas personas ya aprendieron. Algunos me llamaron, me han contactado, estoy estudiando con ellos. Ya me eliminaron porque el mismo pastor Hermes, se llama, de allá del Meta, pidió que rodara mi cabeza, que se la trajeran en una bandeja de plata, y tristemente me eliminaron. No pude seguir ayudando a estas personas, pero sí, quedó la semilla, quedaron algunos convencidos. Y bueno, hoy, esta noche, me invitaron en el otro grupo, donde son más o menos 100, a que les tuviera el tema, y me asignaron el tema de la apostasía, hermanos. Imagínense, me dieron ese honor. Hermano Carlos, predique sobre la apostasía. Yo me quedé calladito, sí señor, muchas gracias. Y ya se imaginan el manjar que tenía preparado. Bueno, estoy haciendo esfuerzos por asistir, porque esta tarde me llegó un audio del administrador del grupo diciéndome que hable de la apostasía, pero que enseñe nomás el concepto de apostasía, que diga cuáles son los resultados de la apostasía, pero que no vaya a hablar en contra de la iglesia ni de ninguna otra denominación. Entonces yo pregunto, bueno, ¿cómo puede uno hablar de apostasía sin mencionar a los apóstatas? ¿Cómo puede mencionar la apostasía y ver la diferencia entre la fidelidad y la apostasía?
Pero hermanos, el Señor nos ha dicho que nosotros no debemos rebajar el mensaje. Yo voy a ir en el nombre de Dios y voy a predicar y espero que el Espíritu Santo me utilice esta noche. Estaré durante 2 horas, de 7:35 a 9:40. Estaré hablando de la apostasía alfa. Y si es la voluntad de Dios y me soportan, volveré a las 3 de la mañana, de 3 a 5 de la mañana, a predicarles sobre la apostasía omega. Espero que me resistan, por lo menos, y me permitan predicar ese tema. Entonces, miren, dice, el Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir, porque no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu Santo. En nosotros no hay mérito, todo lo hace el Señor y la honra y la gloria para Él. Nosotros somos indoctos, nosotros no somos nadie, es el Espíritu Santo el que da la sabiduría. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos, darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras contra tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Se van a convertir muchas personas y las conversiones no van a ser el resultado de la erudición, ni de la preparación en universidades, ni de los cursos, ni de los doctorados, ni de las maestrías. ¿Sí? Dice, de los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. ¿Y cuántas conversiones? Miles se convertirán bajo su testimonio. Bueno, pronto Dios hará grandes cosas por nosotros si nos sometemos humildes y creyentes a sus pies. Más de 1000 personas se convertirán en un solo día. La mayor de, miren esto de bonito, hermanos. Más de 1000 personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras publicaciones. ¿Qué opinan de eso, hermanos? ¿Qué tal, mi hermano Luis? Mi hermana Franci, mis demás hermanos, mi hermano Alfonso, mi hermano Fernando, mi hermano Jairo. Excelente, hermano. Ahí se ve el resultado de la obra que ustedes están realizando, Señor, que el Señor está haciendo a través de este grupo. Y por eso es importante las publicaciones que en este momento nos han llegado a nuestras manos para nosotros difundirlas y entregárselas a tantas personas como podamos hasta el momento, cuando lo podamos hacer libremente. Amén, hermano. Miren, ¿qué tal, hermano Luis? Que, hermanos, por el poder de Dios, acá en Pasto tenemos un hermano avanzado en años. Es el hermano, el papá de nuestra hermana Gabriela, el hermano Cornelio. Misioneros. Nosotros vemos a los hermanos Fernando, hermano Jairo, hermano Alfonso, misioneros en la obra de publicaciones. Y los que no salen apoyan para la gloria de Dios y hacen posible esto. Gracias a ustedes, hermanos, que hacen posible la transmisión, tener adquirido este paquete de Zoom para poder transmitir. Gracias a ustedes que hacen posible la compra de los equipos, de los materiales. Gracias a Dios, miles se van a convertir en un solo día. Más de 1000 personas se convertirán en un solo día. Y le van a adjudicar o le van a dar, le van a adjudicar la razón de sus primeras convicciones a la lectura de nuestras publicaciones. Por eso es importante. No importa lo sencillo que sea el papel, si contiene la verdad, el Espíritu Santo hace una obra poderosa, maravillosa. Hay tanto valor en esa hojita. No importa si ya la has entregado 10, 20, 50, 100 veces, volverla a entregar. Hay personas que están recibiendo eso. Los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados.
Y esta distinción será tan señalada que muchos que se convenzan de la verdad se pasarán al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, hay motivación, hay esperanza, hay consuelo, hay alegría en nuestro corazón porque sí se van a convertir. Aunque hoy en día pareciera que el mundo es incrédulo, que no les interesa, pero hay evidencia de que sí se van a convertir muchas personas. Más de 1000 personas se convertirán en un día. Miles se convertirán. Muchos se van a pasar, dice, de la verdad. Muchos que se convenzan de la verdad se pasarán al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, antes del conflicto final, muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. No seréis tentados más de lo que podáis soportar. Jesús soportó todo esto y mucho más. Ahí está escrito. ¿Qué va a pasar durante la ley dominical? El decreto dominical comprende entre esa salida de esa ley y el cierre de la gracia, ¿cierto? ¿Qué va a pasar durante el decreto de la ley dominical? En Apocalipsis 3 este tema se presenta con claridad. Bueno, esta es la prueba, dice, que el pueblo de Dios deben tener antes de ser sellado. ¿Por qué dice antes de ser sellado? Hermanos, porque una vez salga el decreto dominical, el sellamiento no cuando salga el decreto dominical, el sellamiento no termina ese día. Y esta prueba de la ley dominical es la prueba que el pueblo de Dios tiene que pasar antes de que termine el sellamiento. O sea que aquí, hermanos, aquí hay evidencia, ¿sí? Que el decreto dominical no termina con el sellamiento, sino que el decreto dominical, la ley dominical, es una prueba que el pueblo de Dios debe tener antes de ser sellado. O sea que el sellamiento termina después de que salga el decreto dominical. Y hay razón para eso. Sale el decreto dominical, recibimos la lluvia tardía, damos el fuerte pregón, miles se convierten, viene el pequeño tiempo de angustia y se cierra la gracia, termina el sellamiento. Esta es la prueba que el pueblo de Dios debe tener antes de ser sellado. Todos los que demuestran su lealtad a Dios observando su ley y se niegan a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios vivo. ¿Por qué vamos a recibir el sello del Dios vivo? Porque guardamos el sábado y resistimos la marca de la bestia. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo sabático. Fíjense, el domingo sabático, el sábado cristiano, el primer día de la semana. Y acepten, los que renuncien a la verdad de origen celestial y aceptan el domingo sabático, recibirán la marca de la bestia. Hermano, si tú no quieres recibir la marca de la bestia, debes desde ahora hacer planes decididos. Quizás tengas que sacrificar tu trabajo, hermano. Quizás tengas que sacrificar tu posición, tu cargo, tu cheque, las bondades de la empresa que te ofrece el salario, siempre y cuando trabajes el sábado, o el estudio. Tendremos que sacrificar desde ahora, porque si vamos a esperar a que salga el decreto dominical para dejar de guardar, para dejar de violar el sábado, ese día no va a llegar. Ese día no va a llegar. El carácter no se forma de esa manera. Es ahora, en tiempos de paz, que debemos aprovechar para formar el carácter. Cuando venga la adversidad, será demasiado tarde, hermanos. ¿Qué necesidad habrá de la advertencia solemne de no recibir la marca de la bestia
cuando todos los santos de Dios sean sellados y con pase para la nueva Jerusalén, ahí ya no servirá de nada. ¿De qué va a servir, hermanos, seguir advirtiendo sobre no recibir la marca de la bestia después del cierre de la gracia? Ya no servirá de nada. Ahora, nosotros no sabemos cuándo va a cerrarse el tiempo de gracia, pero sí podremos inferir cuando veamos que empiezan a caer las plagas. Entonces sabremos que el tiempo de gracia se ha terminado porque las plagas comienzan a caer después del cierre de la gracia. Noten lo que dice. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos. Hermanos, allá en Santander, allá en Bolívar, allá en Ibagué, allá en Tolima, en Nariño, en todas partes donde se escuche, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, como dice Apocalipsis 13, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Mi hermano, ¿tú te cuentas entre este grupo escogido para la gloria de Dios? Debes saber que te cuentas. Si estás aquí es porque el Señor te ha traído. Si has permanecido fiel con nosotros, tenemos que darle la gloria a Dios. Debemos contarnos con este grupo fieles, hermanos, ¿sí? De los fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, que desde ahora, hermanos, tenemos que estar resplandeciendo como luminares en el mundo. Hoy en día hay tanta oscuridad. Tenemos que estar resplandeciendo desde ahora. Vamos a ver el sellamiento final antes de que se cierre el tiempo de gracia. Ya nos hemos ubicado, ¿verdad? Cierre de la gracia, la parte final del sellamiento. Vi ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. Y noten esto, noten la escena. La profeta ve ángeles que iban y venían del un lado a otro lado del cielo. ¿Sí? Ángeles que iban y venían. Y hay un ángel que tiene un tintero de escribano, como el de Ezequiel 9, para marcar, para sellar. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra, regresó al cielo y comunicó a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Hermanos, ¿dónde estaba Jesús? En el santuario, ¿En qué lugar? en el lugar santísimo. Muy bien. Un ángel, hermanos, con tintero de escribano, regresa de la tierra y comunica a Jesús que está en el lugar santísimo del santuario celestial, que había cumplido su encargo. ¿Y cuál era el encargo que le había dado Jesús a este ángel? Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y qué más. A ver, hermanos, dice Daniela, sellados y numerados. Numerados. Yo les pregunto, hermanos, quedando sellados y numerados los santos, ¿se puede enumerar o enumerar algo simbólico, algo que no se puede contar? No, ¿verdad?
Si este ángel regresa de la tierra donde está Jesús y le dice, he cumplido tu encargo, he sellado y he numerado a los santos. ¿Quiénes son esos santos? ¿Quiénes son esos santos que van a ser sellados y numerados o enumerados? ¿Quiénes son? Los 140.000. 44.000. 44.000. Amén. ¿Quién? ¿Cómo se llama la niña o el niño que contestó, hermana Eunice? Hermanos, qué gozo da en esta tarde que los niños estén entendiendo, hermanos, el mensaje. Estos santos, O sea, la ¿qué han niña de sido? la hermana Beatriz. Sí, estos santos que han sido sellados y numerados son los 144,000. O sea que el ángel, en la medida que va sellando, ¿qué va haciendo? Va numerando. Sellando, numerando. Sellando, numerando. Sellando, numerando. Yo no sé en qué número va. No podemos saber. No podemos saber en qué número va. Ni tampoco podemos saber si ya empezó. El sellamiento empezó en 1844. No sabemos, pero tiene que estar próximo a terminarse el sellamiento, porque el sellamiento termina con el cierre de la gracia. Hermanos, y antes de que se cierre la gracia viene la ley dominical. Y entonces el ángel va sellando y numerando. 143,990, 143,991, y así 994, 96, 98, 144,999. ¿Quién será el último de los sellados? Yo le ruego a Dios que así sea el último. Tenga compasión. Que entre nosotros, mis amados hermanos, que nosotros formemos parte de esos 144,000. Y si no es su voluntad, que nos permita descansar en el sueño, siendo sellados, para resucitar en la resurrección especial. Quedando sellados y numerados los santos. Y entonces vi que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, ¿qué hace? Cuando el Señor recibe el informe del ángel que regresa de la tierra y le dice, cumplí tu encargo, quedaron sellados y enumerados los 144,000, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. El Señor deja caer el incensario una sola vez y se cierra la gracia. No deja caer el incensario 2 veces, o ese incensario que dejó caer no va a recogerlo y después lo vuelve a tirar, no. Se ha cerrado el tiempo de gracia. Por eso aquí, hermanos, se habla del sellamiento final antes de la gracia. Y el sellamiento final antes de la gracia, ¿cómo le podríamos también llamar? El sellamiento de los 144,000. Especialmente el sellamiento de los 144,000. Cuando el ángel regresa al cielo y dice, he cumplido tu encargo, han quedado sellados y numerados los santos. Los últimos sellados, hermanos, los últimos sellados son los 144,000. Y esos últimos sellados que se llaman 144,000 son los que pasan vivos, los que no ven muerte, los que ven caer las plagas. El mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación. Escapa por tu vida. ¿Y por qué escapa por tu vida? Se termina el sellamiento, vienen las plagas, hermanos. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado, juicio investigador, y los casos de los vivos, así como de los muertos, estén decididos.
Y aún después que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas, hermanos, que van a pasar los hijos de Dios, inclusive que han sido sellados? Aquellos que vamos a formar o van a formar parte de los 144,000. ¿Cómo se le llama a ese espaciecito de pruebas que vamos a pasar individualmente? La angustia de Jacob. El Angustia de Jacob. pequeño, muy bien, el pequeño tiempo de angustia de Jacob. Así se le llama. Vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido, vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Puede afirmar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito: Dios, Nueva Jerusalén. Son propiedad del Señor, son su posesión. Entre esos 144,000, hermanos, habrá muchas personas que van a abrazar la verdad y van a pasar vivas después de que se cierre el tiempo de gracia. Bueno, ¿y qué va a pasar con los 144,000? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, estoy leyendo de Apocalipsis 7, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Allá en primeros escritos dice, los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras, Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Ninguno, sino los 144,000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Y cuando ya están en el cielo, los 144,000 pueden cantar un cántico que nadie más puede cantar, pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Entonces, hermanos, cuando estemos en el cielo van a haber varias compañías. Un ejército está formado por varias compañías. El ejército de los redimidos va a tener varias compañías. ¿Quién me puede decir cuáles son esas compañías que forman la gran multitud? Los 144,000, la resurrección especial y la gran multitud. ¿Qué dicen los demás? Iba bien hasta los 144,000, los de la resurrección especial, hasta allí iba bien. Pero la gran multitud. Una compañía desde Adán y Eva hasta 1844. Muy bien. Entonces, ¿quiénes van a formar, cuáles van a ser esas compañías que van a formar la gran multitud? Los 144,000, los de la resurrección especial y los que acaba de mencionar el hermano Jairo, los de la resurrección general, los que resucitaron, los que murieron desde Adán hasta 1844. Por lo menos 3 compañías vemos ahí. ¿Sí? Y esas 3 compañías son diferentes. Vivieron en una época diferente. Todos están vestidos de ropas blancas, tienen palmas en las manos, pero unos resucitaron antes, otros no murieron. ¿Cierto? Interesante. Son estos, los 144,000, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos,
no han muerto. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. De acuerdo a Apocalipsis 15, 2, 3, 14 del 1 al 5. Estos son los que han venido de grande tribulación. Después del cierre de gracia, ese gran tiempo de angustia. ¿Sí? Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor porque hace cerrado el tiempo de gracia durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula, sin mancha delante de Dios. Por eso están delante del trono de Dios. También están delante del trono de Dios los 144,000, así como la gran multitud. Los otros grupos de la gran multitud. Y le sirven día y noche en su templo, los 144,000. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. Ven caer las plagas, hermanos, los 144,000. Han visto al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor. Y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, una vez se cierra el tiempo de gracia, y si es la voluntad de Dios, formemos parte de ese pueblo de los 144,000, de ese grupo. No tenemos que preocuparnos por el pan y nuestras aguas, porque ellas serán seguras. Así que de nada sirve, hermanos, violar el sábado hoy para acumular dinero, para acumular riquezas, pensando en el futuro, porque muchos hoy en día están pensando, ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿De qué voy a vivir? Hermanos, ¿acaso no tenemos un Dios que provee el alimento, la vida, la salud, el vestido para sus hijos? ¿Acaso el Señor no está dispuesto a darnos a nosotros todas esas cosas que necesitamos? Gloria a Dios que sí, es así. Aún en ese tiempo de angustia, nuestro pan y nuestras aguas serán seguras. Entonces, hermanos, vamos a ir terminando. Estamos que terminamos, hermanos. Dice, por la fe. Ahora debemos vivir por fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, fue llevado vivo, Enoc, al cielo. Él no murió. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, dice la Escritura. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, se lo llevó Dios. Y antes que fuera traspuesto, antes que fuera llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice Hebreos 11:5. Hermanos, para ser llevados al cielo, debemos dar testimonio ahora de estar agradando a Dios. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. ¿Hay alguno que le esté temiendo a la muerte? ¿Hay alguno que le dé temor morir? Si hay alguno entre nosotros que le dé temor morir, alégrese, porque el Señor le puede conservar la vida. Si se entrega plenamente a Él, formará parte de los 144,000 que nunca verán la muerte. Hermanos, quizás entre nosotros hay niños que serán los niños que el Señor utilizará como predicadores para dar el fuerte pregón. Muchos niños y jóvenes van a predicar con el poder de Dios. Muchos humildes siervos de Dios van a predicar y miles se van a convertir. El piadoso carácter de este profeta
representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra. Hermanos, el carácter de Enoc debe ser el modelo, primero el de Jesús, pero tenemos que ver, hermanos, y entender qué significa caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Caminar con Dios, hermanos, significa que Jesús esté a tu lado día y noche, todos los días de nuestras vidas, no solamente los sábados en la mañana o en la tarde, todos los días, caminar con Dios. ¿Cuánto necesitamos, hermanos? Ahora que el mundo está celebrando este fin de año, este último día del año, ¿por qué no nos proponemos en este año que va a empezar según el mundo? ¿Por qué no nos proponemos caminar con Dios todos los días? Que no pase un día sin orar, que no pase un día sin estudiar, que no pase un día sin compartir la verdad, que no pase un día sin compartirle a otros la verdad. Caminar con Dios todos los días. Dice, el piadoso carácter de ese profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra. Hermanos, aquí en Patriarcas y Profetas se narra de un estado de santidad que debemos alcanzar. Pero ¿qué vamos a hacer si los pastores están enseñando que no podemos ser santos? Que eso no enseña la Iglesia Adventista. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Se van a perder, hermanos. Aquellos que dicen que no pueden dejar de pecar porque nacieron pecadores. En el tiempo de la segunda venida de Cristo, en ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad. Siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa, el hombre se rebelará contra la autoridad del cielo. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión. Y mediante su conversación y el ejemplo santos, condenarán los pecados de los impíos. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio. Recuerden que Enoc vivió antes del diluvio, ¿sí? Así también los justos vivos serán trasladados de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Dice el apóstol, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, noten esto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. A ver, hermanos, voy a hacerles una pregunta. Voy a ver primeramente aquí el chat que dicen. Ya respondemos la pregunta, hermanos. Voy a hacerles una pregunta. ¿Dónde se reúnen los redimidos que van a ir al cielo? ¿Dónde se reúnen? ¿Acá en el cielo o se reúnen acá en la tierra para ser arrebatados juntos? Nadie va a adelantarse porque el apóstol Pablo dice, nosotros los que vivimos no precederemos a los que durmieron. Voy a volver a leer. Dice así. Dice el apóstol. Aquí estoy, hermanos. Dice el apóstol. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitan los muertos. ¿Qué más dice? Luego nosotros,
Hasta allí, hermanos, los que resucitaron ya se han ido arriba. No, ¿verdad? Ellos han resucitado. No, hermano, no, están esperando Ellos a han, reunirse con los, exactamente. están esperando Ellos para han reunirse con los resucitado, pero hijos. no se han ido. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados, ¿cómo? Juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, cuando el Señor venga, ¿quiénes van a estar vivos cuando el Hermano Señor Carlos. venga? ¿Quiénes van a ver la venida del Señor que viene? Valga la redundancia. Los 144,000 que no murieron, ¿y quiénes más? Los de la resurrección especial. Los de la resurrección especial. ¿Cierto? Estos dos grupos van a disfrutar de esos privilegios de escuchar la voz de Dios, de ver los 10 mandamientos, ¿sí? De ver que aparece por allá en el horizonte, como en el tamaño de un puño, la venida de Cristo. Y lo ven venir lo vamos a ver venir con todos sus ángeles, lo vamos a ver venir. Hasta allí no han resucitado los muertos justos desde Adán hasta 1844. Cuando venga, ¿cierto? En el momento en que aparece el Señor, resucitan. Pero, ¿quién se ha ido a encontrarse con Él primero? ¿Quién se ha ido a encontrarse con Él primero? Nadie. Todos estamos juntos. Y todos juntos somos arrebatados. ¿Dónde nos encontramos con el Señor? En el aire. El Señor nos espera aquí en el aire. Él no pisa tierra. Pero de entre nosotros, entre los redimidos, llámese 144,000, llámese resurrección especial o llámese resurrección general, ninguno se adelanta a encontrarse con el Señor, porque el apóstol Pablo dice aquí, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, juntamente es juntos, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nosotros, los redimidos de todas épocas, vamos a ascender y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire y así vamos a estar siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Permítame, hermano Jairo, ya le doy la palabra. Sigue diciendo, os digo un misterio, dice Pablo mismo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Adelante, hermano Jairo, usted iba a opinar. Sí, hermano, hablando acerca de los estados de los muertos, ¿no? Que ellos dicen que cuando ellos mueren, dicen hasta los periodistas, ya lo estamos viendo allá en el cielo, ¿no? Pero sin embargo van y le golpean en la tumba y aparte de eso le mandan a hacer misas. Entonces, si ya está en el cielo, pues ¿para qué va a hacer esos gasticos de mandar a hacer misas? ¿O para qué le van a golpear en la tierra si está en el cielo? Es una gran contradicción, ¿no? Claro que sí, hermano Jairo, sí. Sí, hermano, gracias, pero ya sabemos que eso lo hacen con interés. Cada misa es pagada, hermanos. ¿Sí? Cada misa es pagada y no la van a hacer gratis. Y si le hacen tridúo de misas o misa de año, misa de 6 meses, bueno, cada eso es pagado y esas son las supersticiones con lo que tristemente han engañado a las personas. Sí, El pero la gente es tan hermano, ignorante que no cae en cuenta, ¿no? No caen en cuenta la estafa que le están haciendo, ¿no? así es, hermano, así es. Sí, nosotros somos, gracias a Dios, los llamados a enseñarles, a compartirles estas verdades y a enseñarles, hermano, mire, tenemos que fotocopiar el capítulo del conflicto de los siglos que habla sobre los muertos. ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Sí, y entregarlo, hermanos. Capítulo separado también. Hay mucha gente que ve el libro grueso y dice, no, yo no lo leo, pero un capítulo puede ser entregado, ¿cierto? Y podemos entregarlo
en orden. Primero el uno, después otro, o hacer un fascículo de 5 capítulos y entregarlo. También es válido, hermanos. Y eso no es que quiere decir que estemos mutilando el conflicto de los siglos. La hermana White recomendó que podemos hacerlo entregando todo el libro o entregando partes, folletos de esos escritos. El hermano Fernando preguntaba si practicar la reforma pro salud es importante para formar parte de los 144,000. Bueno, eso lo empezamos, fue lo primero que dijimos, ¿verdad? Hermanos, nadie que no practique la reforma pro salud podrá tener el discernimiento, podrá tener la preparación necesaria, ni la santidad, pues para poder discernir las cosas. El Señor nos ha llamado Claro, a claro que sí, cultivar la hermano santidad. Carlos, porque entonces la mente está embotada, intoxicado el organismo, la mente no puede captar las verdades espirituales siempre y cuando no se practique la reforma pro salud. Es importante, ¿verdad? Muchas gracias, hermana Luz Marina. Es importante practicar la reforma pro salud, claro. Eso también forma parte de la santidad, hermanos. Santificar el gusto, ¿sí? Apartarnos de esas cosas que nos hacen daño y no podemos pretender, hermanos, vamos a necesitar mucho discernimiento, mucha fortaleza, mucha sabiduría para pasar por esas experiencias que nos esperan. Y obviamente el Señor nos ha dado un mensaje para que nosotros también, hermanos, podamos cultivar y practicar la reforma pro salud. Es muy importante esto. Ahora sí, concluyamos. Dice, ahora entendemos. Vi que ella, la señora Hastings, estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. No va a ser de los 144, va a estar con ellos. ¿Y por qué es que va a estar? Porque va a resucitar en la resurrección especial. Y los que resucitan en la resurrección especial con los 144,000, pues van a estar juntos y van a mirar los 10 mandamientos en el cielo. Van a ver, van a escuchar la voz de Dios y van a ver venir, ¿cierto?, al Señor Jesucristo con todos sus ángeles. Y vi que no necesitábamos afligirnos por ella, descansaría durante el tiempo de angustia. Y aquí, hermanos, en la parte final hemos graficado esta parte, ¿cierto? Para que entendamos qué es lo que va a suceder, hermanos, desde 1844, donde se inició el juicio investigador y donde inició el juicio de los, o sea, que es el juicio de los muertos justos, ¿sí? El mensaje del tercer ángel, recordamos, va desde 1844 al fin del tiempo de gracia. Una vez se cierre la gracia, hermanos, nadie cae bajo el poder de la muerte. ¿Qué sucede antes de la ley dominical? ¿Qué tenía que suceder según lo que hemos estudiado hoy? Ya hablando del sellamiento. El tiempo del sellamiento lo ilustramos desde 1844, no hasta la ley dominical, sino hasta el fin del tiempo de gracia. Hasta allá va. Desde 1844 hasta el fin del tiempo de gracia están comprendidos todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes son? Ya en 1851 dijo la profeta que la hermana Hastings había muerto sellada. En 1889 el juicio de los vivos estaba por comenzar. En 1894 dice que ya hay algunas personas que han muerto y han muerto selladas. En 1899 dice que había unas personas vivas que iban a morir selladas de más de 90 años. Y hermanos, una vez salga el decreto dominical, antes que se cierre la gracia, los vivos que reciban el sábado serán sellados. Miles se van a convertir. Algunos de ellos van a ser mártires, otros van a ser encarcelados, muchos van a huir a las montañas, ¿cierto? Pero, hermanos, aquí hemos resaltado esta parte aquí, hermanos. Este es el momento que estamos viviendo ahora, en este momento.
hoy. Está a punto de decretarse la ley dominical. Nosotros estamos aquí hoy, vivos. Algunos de entre nosotros, hermanos, vamos a vivir hasta que se decrete la ley dominical. Vamos a seguir vivos hasta que se cierre la gracia y luego vamos a seguir vivos formando parte de los 144,000, hermanos, hasta que venga el Señor Jesucristo. ¿Sí? Tendremos ese privilegio. Algunos de entre nosotros que estamos viviendo hoy, quizás el Señor les va a permitir descansar en el sueño de la muerte, bien porque sean quizás muy ancianos o bien porque tengan que morir por su vejez, por alguna razón. El Señor les va a permitir descansar sellados para resucitar en la resurrección de los justos, ¿sí? Otros van a ser mártires, vamos a morir quizás por el nombre de Dios, por dar testimonio entre el periodo de la ley dominical y el fin del tiempo de gracia, el cierre de la gracia, ¿sí? Pero, hermanos, si hemos de morir así, tendremos, hermanos, el privilegio de resucitar aquí, hermanos, en la resurrección especial, que es la resurrección de todos los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Hermanos, sea que resucitemos en la resurrección especial, o sea que no veamos muerte y formemos parte de los 144,000 que no van a morir, pidámosle a Dios que nos ayude a perseverar en esta fe que nos ha sido dada. Hoy, hermanos, con mayor fuerza, hoy más que nunca, hermanos, necesitamos saber en qué momento de la vida nos encontramos, en qué momento de la profecía nos encontramos. Hoy más que nunca, hermanos, así no celebremos nosotros el final del año, este día como el final del año, que sea una costumbre mundana. Bueno, propongámonos, hermanos, iniciar un nuevo proceso. Propongámonos estudiar más, orar más. Alguien me decía en estos días, hermano Carlos, nosotros no hemos programado vigilias. Hermanos, para este nuevo año necesitamos organizarnos un poco mejor. Necesitamos predicadores, necesitamos directoras de escuela sabática, necesitamos personas que se pongan al servicio, que le digan al Señor, heme aquí. Necesitamos organizar ese trabajo. Alguien que pueda decir, hermano Carlos, hagamos una vigilia para la honra de Dios. Yo la quiero organizar, la quiero dirigir. Amén, hermano. Tiene todo el espacio. Esta sala de Zoom no me pertenece a mí, hermanos. Esta sala de Zoom les pertenece a ustedes, porque ustedes hacen posible esto. Hermanos, si alguien va a tener en este año prédicas, clases bíblicas, quiere tener escuela sabática, quiere, hermanos, miren, nos hemos olvidado de cantarle a Dios. No importa que no hayan instrumentos, podemos alabar el nombre de Dios. Podemos a los niños entrenarlos para que canten un himno con doctrina pura y alaben al Señor. Hay muchas cosas como podemos servir al Señor. Podemos preparar un testimonio. Podemos cada sábado antes de iniciar la escuela sabática. Podemos contarle a los hermanos lo que hicimos durante la semana para darle honra a Él, para que los hermanos se fortalezcan en la fe y vean que el Señor está obrando maravillas con muchos hermanos en todas partes. Podemos hacer eso, hermanos. Así que Dios nos ayude, hermanos, para continuar en este proceso. Hermano Francisco, siga, hermano. Hermano, a mí me gustaría que programáramos una vigilia ahorita para enero y que los que puedan participar, que todos tengan un tema. Por ejemplo, yo pues había pensado tener un tema sobre que hable sobre la oración, lo importante que es la oración. Y también hermanos que tengan el don de canto, que también tengan participación en el canto. Muy bien, hermano. Siga, hermanita, siga.
ya, hermano, era eso lo que quería decir, que sí me gustaría Bueno, que muy bien. programáramos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hermanos, miren, ¿qué les parece a ustedes, hermanos, si podemos trazar nuevos planes, ¿cierto? Yo tengo aquí a Daniela, que está aquí al lado mío, y quisiera tomar nota en este momento. Quisiera tomar nota. Quisiera ver las manos levantadas. Solamente levanten la mano. Y quisiera saber quiénes estarían dispuestos a que se les asigne un espacio para predicar. Bien sea un miércoles, bien sea un día de semana, bien sea un sábado. Ya está mi hermana Franci, y entiendo que mi hermano Luis también, ¿verdad? ¿Quién más estaría dispuesto a predicar el evangelio? A predicar en nuestros espacios. No importa si es de una manera sencilla, no importa si son 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. ¿Quiénes más estarían dispuestos a servirle al Señor? ¿Quiénes estarían dispuestos a dirigir una clase de escuela sabática, dándole nosotros el material? Hermano Jason. Hermano Jason quiere tener una escuela sabática. Hermana Gabriela. Aquí estamos tomando nota. Bueno, ya los vamos a programar. Gracias. Gracias, hermano Jason. Puede bajar la mano. Muy bien. Quizás una clase, hermanos, ¿quién quisiera tomar la vocería en este grupo para tener unos programas, o bien no sea programa, sino una instrucción para jóvenes? En medio de nosotros hay personas jóvenes, ¿sí? Está Xiomara, está Daniela, está Valentina, está Estefanía, está Jason, está Vanesita, están otros jóvenes, ¿cierto? Para los jóvenes. Necesitamos una persona que tome el frente y pueda ayudarnos con los jóvenes. ¿Quién puede ser esa persona? Bueno, hermanos, estaremos esperando que esa persona se pronuncie. Vamos a programar una vigilia. ¿Está bien, mis hermanos? Quiero consultarles. Opinen, por favor. ¿A ustedes les parece bien si programamos una vigilia mensual? Amén, Claro que hermano. sí, sí, está bien, una vigilia mensual. Cada Una persona vigilia puede mensual. aportar algo. Sí. ¿Qué dicen los demás hermanos? ¿Qué dice el hermano Jairo? Amén, hermano, sí, está bien. Una vigilia mensual. Muy bien. Mi hermano Fernando parece que iba a hablar. Don Carlos, yo también me programo para la vigilia. Amén, hermano Fernando. Muchas gracias. 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 Gracias, hermano. Sí, hay hermanos que han opinado y estamos de Sí, acuerdo. hermanito, yo estoy de acuerdo. Ok, hermana Pilar, muchas gracias. Estamos de acuerdo en que sea la vigilia mensual, ¿sí? Una vez al mes. Y en esa vigilia, mis hermanos van a tener la oportunidad de predicar, como pasa en una vigilia, ¿cierto? Se predica, se da testimonio, se ora. Muy bien. Hermanos, tenemos predicadores, tenemos personas que van a participar de las vigilias. Amén por eso. Necesitamos, mis hermanos, que entre todos los que estamos aquí, por favor, necesitamos nombrar también o mencionar el nombre de una persona o dos personas que formen parte de la administración del grupo, del remanente, ¿sí? Necesitamos, porque en este momento solamente está este servidor, pero necesitamos otra persona u otras dos personas
que se junten con este servidor para trazar programas, para trazar, digamos, planes, llevarlos a la aprobación de todos, que nos estemos comunicando internamente para afrontar a veces las situaciones que se presentan, para tomar decisiones respecto a la inclusión de nuevos miembros. Mire, en nuestro grupo El Remanente hay muchas personas, yo no sé cuántos integrantes hay. Hay muchas personas que no tenemos razón de ellas, no sabemos si nos escuchan, si no nos escuchan, si ya no tienen ese número, no sabemos. Entonces es bueno que nosotros nos reunamos para determinar qué vamos a hacer con esas personas, ¿cierto? Y también para que en el momento de incluir a una persona a este grupo, que no es cualquier grupo, este grupo no es un grupo ecuménico, ¿verdad? No es un grupo de los grupos de montón. Ustedes saben, hermanos, que hemos tratado de velar por la pureza doctrinal y por muchos aspectos en los cuales a veces rayamos, pero lo hacemos para el bien. Entonces necesitamos que ustedes, hermanos, propongan una o dos personas más que formen parte también con este servidor de la administración de este grupo. Así que, por favor, propongan. Proponer a las personas que van a ayudar a administrar, hermano. ¿Qué dijo? Proponer las Sería bueno, personas que van a sería administrar. bueno. Vamos a escuchar en orden. Vamos a escuchar en orden. Regáleme un segundito, hermana Marina. Hermano Jairo, escúcheme que no lo escuché bien. Adelante. Y si proponer quienes le van a ayudar en la administración. Así es, mi hermano. Así es, mi hermano. Yo Si alguien propondría a la hermana Angélica, a la hermana Argenis, perdón. El hermano Jairo propone que también sea nuestra hermana Argenis. Mi hermana Argenis no está esta tarde con nosotros. ¿Quién apoya la idea de nuestro hermano o la propuesta de nuestro hermano Jairo? Que sea también nuestra hermana Argenis. Amén. Pues bien, amén, amén. La hermana Amén. Argenis. Bueno, vamos a apuntar aquí. Estaré hablando con la hermana Argenis. Si ella nos ayuda con la administración también del grupo, será una bendición. Muy bien. Entonces, hermanos, no sé si hay alguna otra propuesta. Hermana Luz Marina, usted tenía la palabra. Adelante, hermana. Hermano Carlos, es que es bueno que haya una persona que se haga cargo de tener todos los números telefónicos de los participantes del grupo para cuando uno ve que alguien se está como que no se encuentra, poderlo llamar para saber cómo se encuentra, porque pues debe haber una persona indicada para que tenga todos los números telefónicos del grupo, porque ahí uno los ve, pero no tiene los números de todos. Aquí en este momento yo estoy necesitando el número de la hermana Ludari, del hermano Ramiro, y no los tengo. Y yo como los busco si no los encuentro ahí en el grupo, en el remanente. Ya, mi hermanita. Bueno, mira, eso es bien sencillo. Usted ingresa al grupo El Remanente y va a información del grupo y allí le aparecen todos los números de los hermanos. De los hermanos que participan o que participamos en ese grupo. Bueno, ahí están todos los números. Pero es que hay unos que están ahí con nombre, o sea, por ejemplo, a Pedro Mendoza no lo encuentro ahí. Ya, lo que pasa es que cuando uno no tiene grabado en su equipo el número con el nombre, le aparece nomás el nombre. Pero está bien, hermana. Vamos a hacer un listado entonces de los hermanos con su respectivo teléfono, si lo autorizan, ¿no? Porque a veces, bueno, entendemos que estamos entre hermanos y que nuestro grupo y que nuestro número está allí prácticamente disponible, ¿cierto? Pero sí vamos a compartir, entonces, vamos a compartir ese listado. Aquí ya Dani está tomando apuntes y de hecho ya tenemos secretaria, ¿cierto? Claro, Dice es que ella la secretaria.
Eso sí, Sí, no, no, ella ha esa sido es la después del secretaria. Señor ha sido mi mano derecha. Sí, Bueno, sí, hermanos, Sí, ahí le claro. damos el apoyo a la secretaria. ¿qué dice mi Hermano hermano Mario, Jairo? Que ahí le damos el apoyo a esa secretaria. Bueno, aquí está. Sí, hermanos, muchas gracias. Está bien. hermano Entonces, Carlos, hermana Eunice, usted iba a decir algo. sí, yo quería proponer para ayudar a dirigir el grupo a su hijo, el hermano eh, Carlos, ¿qué? Su hijo, Carlos Andrés. Carlos Andrés. Carlos Andrés. Bueno, hermanos, roguemos a Dios que así sea. Estaré hablando con él para que él también, ojalá, hermanos, mire, nuestro hermano Juan Manuel Ramírez de Costa Rica está cumpliendo hoy su último día dentro de la corporación. Él viene en un proceso ya de renunciar, pero como tenía cargos de anciano, de predicador, él vino en un proceso y hoy definitivamente ha sido el último día que él va a pasar allá porque tenía que predicar. Él me ha estado escribiendo, me ha estado haciendo unos planes, unas propuestas de unos planes buenos, cómo podemos organizar las prédicas, cómo podemos organizar las clases bíblicas. Y bueno, para este año queremos, con la ayuda de Dios, que nuestros hermanos se sientan alentados. Creo que este servidor ha cumplido ya un proceso y bueno, voy a recibir el apoyo de algunos hermanos para la honra y gloria de Dios. Estaremos reorganizando, progresando en este sentido para poder, para poder también con la ayuda de Dios avanzar, ¿no es cierto? Y poder recibir la ayuda de otros hermanos. Y eso lo vamos a estar socializando en la medida, hermanos, que, que se vayan dando las cosas. La hermana Gabriela tiene una propuesta y dice, hermanos, hagamos ayuno trimestral en grupos de 6 a.m. a 6 p.m. Puede ser, y ese día cada hermano hace oración por 1 hora en su casa. Bueno, es una propuesta que la hermana Gabriela, ella propone cada 3 meses hacer un ayuno, ¿no es cierto? Y orar durante 1 hora en casa. Entonces vamos a apuntar acá, vamos a programar, sí, hermanos, vamos a programar días de ayuno también. ¿Está bien? Gracias, hermana Gabriela. Gracias por ese aporte. Bueno, hermanos, vamos a terminar por hoy con la ayuda de Dios.